Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Erkan Meric vuelve a las pantallas con una nueva serie y una sorpresa que nadie esperaba, el misterioso detalle de Asal que no pasó desapercibido para los espectadores. El reconocido actor turco Erkan Meric, conocido por su elegancia y talento, ha regresado con una producción que ya está dando de qué hablar. Pero lo que realmente ha captado la atención de todos no es solo la trama de la serie, sino un pequeño pero muy significativo detalle que ha disparado los rumores en las redes sociales, una referencia oculta a Asal Suba, su excompañera de reparto y expareja. La serie, cuyo título aún se mantiene en secreto por parte de la producción, presenta a Meric en el papel de un hombre enigmático, fuerte pero emocionalmente herido. Durante el segundo episodio, los fanáticos más observadores notaron una escena particular. El personaje de Erkan saca una caja de recuerdos donde se ve un collar dorado muy parecido al que llevaba Asal en la serie Adini Senkoy. Esto bastó para que las especulaciones comenzaran a circular como fuego en la pradera. No puede ser una coincidencia. Ese collar es exactamente igual al de Asal. Fue un guiño claro, comentó una usuaria en redes sociales. Otra seguidora escribió, lo vi en cuanto apareció en pantalla, y me dio un vuelco el corazón. En una entrevista reciente con una revista local, al ser consultado sobre este detalle, Erkan Meric respondió con una sonrisa, los recuerdos tienen muchas formas de reaparecer. A veces, simplemente están ahí. Aunque evitó mencionar directamente a Asal, sus palabras fueron suficientes para que los seguidores de la pareja revivieran las esperanzas de una reconciliación o, al menos, una colaboración futura en pantalla. Recordemos que su química fue una de las razones por las que Adini Senkoy fue un éxito rotundo entre las mujeres, quienes siguen muy de cerca la vida profesional y personal de ambos actores. Asal Suba, por su parte, ha mantenido el silencio. Sin embargo, justo el día después de la emisión del episodio, compartió en su cuenta de Instagram una foto usando un collar muy similar. Las redes explotaron. ¿Era una casualidad o un mensaje cifrado? ¿Están tratando de decirnos algo sin decirlo directamente? Asal y Erkan tienen una conexión que va más allá de las palabras. Lo que vimos en pantalla no se puede fingir, comentó una fan en un foro de televisión. Otro comentario decía, es como si nos estuvieran dando pistas, poco a poco. En el episodio siguiente, el detalle fue aún más evidente. En una escena de sueño, el personaje de Erkan abraza a una mujer cuyo rostro nunca se muestra, pero su silueta recuerda mucho a la de Asal. El peinado, la forma de moverse, todo parece una evocación directa. No es necesario mostrar su cara. Sabemos que es ella, comentó otra espectadora. Los rumores no se detuvieron ahí. Con cada nuevo episodio, las pistas visuales y emocionales parecen multiplicarse. En el tercer capítulo, la cámara enfoca por varios segundos un libro de poesía de Cemal Sureya, autor predilecto de Asal, según entrevistas pasadas. La elección no parece fortuita, y los fanáticos más entregados comenzaron a compartir capturas de pantalla en redes sociales, comparando escenas antiguas de Senkoy con momentos actuales de la nueva serie. Mientras tanto, los medios del espectáculo comenzaron a recoger estas teorías de los fans y a analizarlas con lupa. Programas de chismes, cuentas de farándula en redes sociales y hasta portales serios de televisión incluyeron segmentos dedicados a lo que muchos ya llaman el reencuentro simbólico de Erkan y Asal. Incluso algunos expertos en lenguaje audiovisual se animaron a interpretar la simbología de la narrativa. Uno de ellos expresó, el collar, la silueta, los libros, todo forma parte de un lenguaje que habla directamente al subconsciente de los espectadores. Es una narrativa de nostalgia, de amor no resuelto. En este contexto, los índices de audiencia de la serie han subido progresivamente. El público no solo está interesado en la historia principal, sino también en los pequeños detalles que podrían confirmar sus teorías. Los hashtags como almohadilla Erasal, almohadilla collar misterioso y almohadilla Senkoy revive se volvieron tendencia en varias ocasiones.
Por otro lado, algunas fuentes cercanas al set han filtrado información que añade más leña al fuego. Una asistente de producción, bajo condición de anonimato, comentó en un foro que durante una escena eliminada, se filmó una carta con iniciales HS firmadas en tinta azul, lo que habría sido demasiado evidente y fue finalmente descartado en edición. Esta revelación solo incrementó el entusiasmo de los fans, que ahora revisan cada episodio con mirada de detective. Además, se ha sabido que Azal Suba fue vista recientemente en una cafetería cercana al estudio de grabación de la serie. Aunque podría tratarse de una simple coincidencia, ella misma ha rodado proyectos en esa zona. Los seguidores de la expareja no tardaron en compartir fotos borrosas y testimonios que alimentan la narrativa de un posible reencuentro real. Los productores, por su parte, se han mantenido en un silencio estratégico. Ni confirman ni niegan las especulaciones. Uno de los guionistas, durante un evento cultural, comentó entre risas: "Nos encanta que la audiencia lea entre líneas. Para eso está el arte, ¿no?". Estas palabras han sido interpretadas como una confirmación velada de que todo está fríamente calculado. Mientras tanto, el propio Erkan Meric ha seguido sembrando intriga. En una reciente historia de Instagram, compartió la imagen de una rosa blanca sobre un libro cerrado, acompañada de la frase: "Algunas cosas no se dicen con palabras". Esta publicación fue inmediatamente relacionada con una escena emblemática de Ansen Koi, en la que su personaje le entrega una rosa similar a Azal. La conexión emocional sigue siendo fuerte para muchos. Los comentarios no se hacen esperar. "Nos están preparando para algo grande", escribió una seguidora. Otro usuario planteó: "¿Y si están reescribiendo su historia en la ficción porque es imposible en la vida real?". Mientras los episodios avanzan, cada capítulo se siente como una pieza más de un rompecabezas que, cuando encaje por completo, podría ser una de las historias más recordadas del espectáculo turco. La nostalgia, la emoción contenida y la posibilidad de una segunda oportunidad amorosa han transformado esta serie en un fenómeno que va más allá de la pantalla. ¿Estamos presenciando una campaña de marketing emocional sin precedentes? ¿O es el corazón lo que está guiando estas decisiones artísticas? Lo que es seguro es que el público está enganchado, no solo por la historia que se cuenta, sino por lo que podría estarse revelando entre líneas. En el más reciente episodio, un nuevo giro sacudió a la audiencia. El personaje de Erkan recibe una carta anónima con un verso que los seguidores más fieles identificaron como parte de un poema compartido por Azal en sus redes hace más de 5 años. Esto ha encendido teorías aún más intensas. ¿Podría Azal estar colaborando en secreto en el guión? ¿Podría hacer un cameo en el final de temporada? El tiempo lo dirá. Pero una cosa es cierta: el magnetismo entre Erkan Meric y Azal Suba sigue vivo, ya sea en los recuerdos, en la ficción o, quizás, en una historia que aún no ha terminado de escribirse. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like. Y cuéntanos, ¿te gustaría ver nuevamente a Erkan y Azal compartiendo pantalla? Hasta la próxima, corazones.